que vull manifestar que és sempre un plaer venir així a aquest magnífic país i, a més, és un honor rebre l'invitació del govern d'Andorra per a participar en una activitat com aquesta a la Universitat d'Estiu i de Tardor sota un leitmotiv que és absolutament pertinent, no? Un món en estat d'emergència, transformacions i innovacions, al costat de ponents de molt prestigi com el Ronnie Bauman i, evidentment, com el professor Vilanova, que és un referent internacional per a tots nosaltres. Yo he enviado un texto que está a disposición de todos si tienen curiosidad, y estoy a su disposición también. Los amables y eficacísimos organizadores disponen también de mi dirección de correo electrónico y yo procuro responder siempre que no piensen que utilizar el correo electrónico da el don de la inmediatez y la ubicuidad que piensan algunos estudiantes, ¿no? Cuando a uno le hacen preguntas, sobre todo si son preguntas de cierta entidad, pues necesita tiempo para contestar. Entonces no suelo contestar de inmediato, pero contesto, tampoco a calendas grecas, ¿no? Como quiera que ese texto está a su disposición, me voy a permitir en esta intervención ahora centrarme solo en 4 puntos que creo que resumen un poco la intención de aquello para lo que acepté participar en el contexto de esta edición de la UETA, ¿no? El primero, repetiré un poco argumentos que ya han debatido ustedes, ¿no? ¿Qué entendemos por ese estado de emergencia? Si realmente nos encontramos ante un nuevo estado de emergencia, si la guerra de Ucrania nos sitúa ante un nuevo estado de emergencia, o si la guerra de Ucrania es más bien el síntoma de factores que nos llevan a la emergencia, pero que no han aparecido de repente, ¿no? En segundo lugar, trataré lo que, a mi modo de ver, son efectivamente nuevas razones de emergencia que tienen que ver con el cometido que el profesor Vilanova, los organizadores me asignaron, que es reflexionar sobre la situación de los derechos humanos en este contexto, ¿no? Les voy a proponer que la quiebra de lo que yo entiendo como 2 precondiciones de los derechos humanos se hace más grave precisamente como consecuencia de 2 acontecimientos, uno de ellos, evidentemente, del que nos ocupamos en esta sesión, la guerra de Ucrania, y el otro, la pandemia. Esas 2 precondiciones de los derechos humanos, lo de precondiciones lo tendría que matizar, pero se me había ocurrido que podía ser una fórmula pedagógica. Esas 2 precondiciones son para mí la salud y, por extensión, la vida. Es decir, el objetivo de la garantía de la vida es una condición sin la cual no tiene sentido hablar de los derechos, ¿no? Y el segundo es la paz. Si no hay una situación de paz, realmente los derechos se convierten, por así decirlo, en un plus al que uno aspira más de lo habitual, pero difícilmente garantizable, ¿no? El tercer punto al que quiero llegar es si la Unión Europea toma en serio esas precondiciones y, sobre todo, la segunda, que es la que nos reúne aquí. No voy a hablar tanto de la condición de la salud, del respeto a la vida,
aunque eso tiene mucho que ver con la primera prioridad, como intentaré explicar brevemente en el primer punto, con lo que algunos llaman de un modo reductivo emergencia climática, ¿no? ¿Toma en serio la Unión Europea esas condiciones y toma en serio la Unión Europea la universalidad de los derechos? En ese punto cuestionaré que lo que la Unión Europea proclama sea lo que la Unión Europea defiende. La Unión Europea, indiscutiblemente, estaríamos ciegos si no lo reconociéramos, a través del núcleo de su texto constitucional y de la arquitectura convencional, por supuesto que tiene como objetivo la garantía de los derechos humanos, la extensión de lo que en una fórmula afortunada, que es más bien una propuesta que una realidad, una idea guía que una realidad, Etienne Balibar ha llamado el mandato guía de la ega-libertad. Ega-libertad, igual libertad, para subrayar que la igualdad no tiene sentido si no es igualdad en derechos, y que si la libertad, si la garantía de las libertades no se asienta en una exigencia, en un zócalo de igualdad, es simplemente la traducción de privilegios de los unos frente a los otros, ¿no? Yo creo que la Unión Europea, y esto no viene ahora de la guerra de Ucrania, pero en la guerra de Ucrania se pone de manifiesto, la Unión Europea no está defendiendo esa universalidad, sino que sigue ese mandato que todos los que hemos sido profesores y hemos tenido que hablar de la igualdad alguna vez, hemos tratado de explicar en su dificultad, acudiendo a la parábola de Orwell en Rebelión en la Granja, y que seguro que recuerdan todos ustedes, ¿no? La rectificación que hace el líder de la rebelión, el cerdo Napoleón, del mandato revolucionario. Todos los animales son iguales, era el mandato revolucionario, al clamor del cual los animales se rebelan y consiguen expulsar a quien les explota, que es el granjero, ¿no? Pero cuando los directores, el directorio del establishment revolucionario, que son básicamente los cerdos con Napoleón al frente, se da cuenta de que los demás animales no consideran que el programa revolucionario se esté realizando en cuanto a la igualdad, Napoleón concibe la idea genial de reformular el ideario revolucionario y reconvertir ese mandato, todos los animales son iguales, en todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros, ¿no? Que es, en definitiva, la defensa del privilegio y, por lo tanto, la ruptura de esa exigencia de igualdad en los derechos, igualdad en las libertades. La Unión Europea, para mí, el momento en que la Unión Europea deja más a las claras que una cosa es lo que proclama y otra lo que defiende, aunque obviamente se puede hablar de otros momentos, es en la crisis de 2015 a propósito de inmigrantes y refugiados, porque se habla normalmente de inmigrantes, pero era refugiados, y aquí en este caso concreto se dijo es una crisis de refugiados relacionada con la guerra de Siria, pero ahí estaban implicados también inmigrantes, ¿no? Ahí, como pretendí explicar en el título de un libro que publiqué al hilo de esa crisis, Europa naufragó. Y el Mediterráneo fue, ese era el título del libro, el naufragio de Europa como, efectivamente, como estandarte de ese mensaje de la prioridad de los derechos humanos entendidos como garantías universales de satisfacción
de necesidades, garantías universales, lo que implica tener en cuenta los derechos de los otros como derechos iguales a los nuestros. Eso no es nada sencillo. No digo que, ni mucho menos, no cometeré el disparate de decir que basta con afirmarlo para ponerlo en práctica. No, hablamos de situaciones de igualdad compleja, ¿no? Y terminaré, ese será el último punto de mi intervención, con una referencia clásica a un lema clásico que yo soy profesor de filosofía del derecho, en algo se tiene que notar eso, que algunos remontan al imaginario jurídico romano con ese brocardo Pax opus justitiae. La paz es el resultado de la justicia. Lo otro no es paz, ¿no? Lo otro puede ser otra cosa. Lo otro puede ser quietud del orden, que es otra definición de paz, o como ironizar a Kant, y seguramente recuerdan todos ustedes, la paz de los cementerios, donde nadie se mueve, claro. Y en ese sentido la paz perpetua, ¿no? Pero recuerdan la ironía de Kant, esa no es la paz perpetua a la que el género humano tiene que aspirar. Y es en ese contexto me ha gustado mucho, aparte de agradecer la generosidad de la presentación del profesor Vilanova, pero me ha gustado mucho el punto en el que se ha salido del guión de la presentación para hacer ver que cuando hablamos de derechos humanos, de paz y de justicia, y cuando hablamos de universalidad, esa metáfora que el señor Borrell ha utilizado, al menos en 2 de sus conferencias recientes, en una escalada retórica, a mi modo de ver, desafortunada, aunque siempre caben matices, no puede utilizarse en los términos de la metáfora del jardín y la selva con el que él lo empleó después de esa otra metáfora de que en un mundo de carnívoros no se puede ser herbívoro, ¿no? La metáfora del jardín y la selva, además, detrás de esa metáfora algunos han querido ver, yo creo que no era esa la intención del señor Borrell, yo creo que el señor Borrell es un demócrata, un soberbio demócrata, que no es lo mismo que un demócrata soberbio, es decir, una persona con una alta autoestima que nos riñe a los demás porque no entendemos las cosas, pero es un demócrata. Entonces yo no creo que él quiera reverdecer el viejo poema, lo recuerdan ustedes, de Kipling, La carga del hombre blanco, ¿no? En el que el premio Nobel de literatura inglés, después de argumentar que la carga del hombre blanco no es la carga de la brigada ligera, es el peso que el hombre blanco tiene que llevar, ¿no? Y la tesis de Kipling en el poema es que el hombre blanco, y cuando Kipling dice el hombre blanco, pues piensa en los ingleses, claro, quien hay más representante del hombre blanco que los ingleses, ha sido civilizar al mundo a costa de la incomprensión, ingratitud o incluso el rechazo de aquellos que han sido civilizados por él, ¿no? Y esa es la carga que el hombre blanco tiene que arrostrar. Y que Kipling en el poema dice que, como en la imagen de la antorcha, que pasa de una generación a otra, esa carga ha llegado el momento de que pase del Reino Unido a los Estados Unidos. De manera que la nueva etapa civilizatoria y la carga de esa tarea de civilizar al mundo, de acabar con la barbarie, de llevar ese mensaje de civilización a todo el mundo que otros imperios han exhibido como argumento, y podríamos hablar en ese sentido del proyecto que significó el Imperio Español, sobre todo en lo que se concebían como las Indias, era un proyecto benéfico para la humanidad y no de explotación y de dominación, un proyecto colonial. Entonces, cuando
Borrell, el señor Borrell dice que los europeos vivimos en un jardín que creemos que está a salvo porque está rodeado de altos muros y nos equivocamos porque esos muros no van a contener la selva que está afuera. Antes, al contrario, añade, y eso se refería el profesor Vilanova, creo, añade que los jardineros tienen que salir a la selva, ¿no? Entonces eso parece un poco decir, pues nada, hay que volver a asumir la noción de civilización, lo cual quiere decir que, como siempre, nosotros somos los civilizados y ellos los salvajes, los bárbaros, ¿no? Nosotros traemos los derechos, el Estado de Derecho, la democracia, y ahí fuera lo que hay es el caos y las violaciones de derechos. Eso no es así. Yo creo que en el fondo la tesis de Borrell no era esa, pero de eso hablaré ahora cuando llegue a ese punto. De manera que empiezo por el principio que será, les aseguro, breve. Vivimos un estado de emergencia nuevo y ese estado de emergencia es consecuencia de estas dos grandes conmociones a las que quizá habría que sumar una tercera, la Gran Depresión de comienzos justo de este siglo, la Gran Depresión de 2008, ¿no? La pandemia y la guerra de Ucrania. Hace 10 días discutíamos con un filósofo del derecho italiano que a mi juicio es una de las mentes jurídicas más brillantes que hay todavía en... Él tiene ya bastante más de 80 años, pero sigue siendo un hombre particularmente lúcido en el panorama internacional y sobre todo en el contexto no anglosajón, que es Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli ha escrito un libro interesante sobre algunos de estos problemas que se llama La Constitución de la Tierra, que en realidad no es suyo, sino que recoge un movimiento de quienes sostienen que ante los retos enormes que marcan como una encrucijada el momento en que nosotros, los seres humanos, vivimos, no podemos pensar solo en catástrofes naturales ajenas a la voluntad, sino que en gran medida son fruto de la acción del hombre. Enlazaría eso con la idea de que los seres humanos hemos creado eso que, seguro que recuerdan ustedes esa noción, damos en llamar el antropoceno, una modificación profundísima, casi de escala geológica, de la realidad que nos rodea, ¿no? Entre esos desafíos requieren una acción global y el profesor Ferrajoli entiende que eso no es posible desde la escala de los estados nacionales, pero tampoco lo es desde los grandes actores internacionales que en este momento tienen una posición hegemónica en el panorama internacional. Las grandes empresas transnacionales o multinacionales, si ustedes lo prefieren, ¿no? Ferrajoli se fija sobre todo en lo que para él es la razón de emergencia básica, que es el horizonte de destrucción de la vida, que no lo enfoca desde una perspectiva apocalíptica, lo enfoca desde la perspectiva, en buena medida científica, sirviéndose de los informes del SCOP, del Comité Científico de Problemas de Medio Ambiente de Naciones Unidas, y de los informes científicos que hay detrás de las sucesivas conferencias de la COP, las conferencias de las partes en el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, desde Kioto básicamente hasta París 2015, que es la última conferencia en que sale algo que sin ser vinculante ni un paso decisivo, el Acuerdo de París, sí que es un reto que en principio tenía que haber planteado un programa, ¿no? Esa es para Ferrajoli la emergencia más importante y es en el marco de esa emergencia en el que deberíamos trabajar. Su tesis es que
los agentes políticos, y cuando hago esa crítica me incluyo, ha tenido la amabilidad el profesor Vilanova de mencionar que en este momento yo trabajo en el Senado y por lo tanto esta no es una crítica hacia afuera, es una crítica, aunque el Senado en España no sea precisamente un agente político de primer rango, pero en fin, somos un agente político y se supone que conocemos la realidad y no ignoramos qué medidas hay que adoptar. Y esto es lo grave, ¿no? No ignoramos qué medidas hay que adoptar, no ya para revertir la situación a un momento anterior, sino para salvar lo que en este momento está en grave riesgo, que es nuestra forma de vida. Y cuando digo nuestra forma no me refiero solo a la de los seres humanos, sino a la de todas las formas de vida con las que convivimos y de las que vivimos en gran medida en el planeta. Insisto en que esto no es un horizonte apocalíptico y quizá la explicación de la falta de voluntad política para, teniendo el conocimiento y sabiendo que hay medios y que es posible emplear esos medios, no se adopten, se puede explicar desde la noción de apocalipsis que tenemos quienes estamos participando en el juego político, porque para nosotros, dice la broma, que ustedes conocerán, y lo digo, insisto, con todo el respeto, el apocalipsis son las próximas elecciones. Es decir, el fin del mundo acaba con el plazo de las elecciones y lo que pase después ya es otra cosa, no nos concierne, ¿no? Señalado o recordado ese horizonte de emergencia, me refiero en segundo lugar, como he adelantado, a la quiebra de dos precondiciones de los derechos humanos que tienen que ver con los dos acontecimientos que nos han situado en un paso más de la emergencia, y cuando digo la emergencia la digo en el sentido de reto y desafío y no solo de peligro, ¿no? Yo creo que los seres humanos en realidad tenemos esa capacidad que explicó también Hölderlin, el poeta alemán, en aquellos versos, cuando allí donde aparece el peligro, ahí está la salvación. Es decir, tenemos esa capacidad de movernos y de reaccionar. Ahora se llama eso resiliencia, es mucho más que eso, ¿no? Tenemos esa capacidad, ¿no? Y lo hemos visto sobre todo, o al menos en parte, en relación con la primera de las dos precondiciones que les decía de los derechos. Para que podamos hablar de derechos, no ya de derechos universales, de derechos sin más, tiene que estar garantizada la vida, ¿no? Y la pandemia puso ante nuestros ojos un horizonte en el que hemos caído en la cuenta de que la vida, la preservación de la vida, eso que llamamos la salud, no es una característica exclusivamente humana, ni se puede parcelar entre grupos de seres humanos, ¿no? Hemos visto que la pandemia requería una acción global porque no era posible salvar solo a una parte de la población y, desde luego, incluso allí donde fuera posible establecer prioridad, eso no era suficiente, ¿no? Pero además hemos visto que en realidad ese tipo de pandemias, que en buena medida se basan en fenómenos de zoonosis, que a su vez se basan en la alteración del hábitat natural de otras formas de vida, suponen que la salud, la preservación de la vida, no se atiende solo curándonos a nosotros, ¿no? O tomando precauciones nosotros, ¿no? Si no actuamos sobre las condiciones de vida que ponen en riesgo a las demás formas de vida, estamos actuando contra nosotros mismos. En ese sentido, claro, la primera emergencia es esa, y podríamos decir que ante eso la ciencia ha reaccionado bien y la Unión Europea
ha reaccionado bien, sobre todo para nosotros, ¿no? No tanto desde el punto de vista de la salud de los otros y, por lo tanto, del acceso a los medios que la ciencia, gracias a la investigación, en buena medida privada y no solo pública, y entonces ahí está el problema de los beneficios que reclaman con legitimidad los laboratorios que han invertido en crear esos recursos, no llega a todos, ¿no? Hemos donado vacunas, pero no las hemos considerado un bien común. Y este es un asunto sobre el que no puedo extenderme hoy, pero que está recuperando un papel en el debate, en filosofía moral y política y también filosofía del derecho, que no creo que sea superfluo, ¿no? Es decir, la reaparición no tanto de la noción de bien común, sino de bienes fundamentales, como los califica Ferrajoli, que pueden ser, en primer lugar, bienes naturales, y todos sabemos cuáles, el agua, el aire, y pueden ser bienes artificiales, y también son bienes, dice Ferrajoli, creados por la cultura y por la ciencia, que no nos parecían bienes y que ahora adquieren esa dimensión, ¿no? La otra precondición es la que sí que tiene que ver ya directamente con el tema en el que se enmarca mi intervención, y es la paz, ¿no? No tanto la paz como derecho humano, que está teorizada como tal, es decir, tenemos derecho a la paz. Tenemos derecho a la paz en la medida en que la paz es, insisto, la condición de reconocimiento de los derechos, y por eso no hay mal peor, y ahí la genialidad de Hobbes, que ustedes recuerdan, no hay mal peor que lo contrario de la paz, que es la guerra civil. Teorizada por Hobbes, lo recuerdan todos ustedes, como guerra de todos contra todos, como estado natural. Y para salir de ese estado natural en el que no se puede hablar de derechos, porque el único derecho es la ley del más fuerte, Hobbes inventa ese constructo, inventa un pacto, inventa ese leviatán, que es el Estado al que cedemos todos los poderes, todos los derechos menos uno, la vida. De hecho, Hobbes, sobre todo en el leviatán, en Decibe está mucho más matizado, de hecho, Hobbes lo que nos propone es que cedemos todo al Estado, salvo que no nos garantice la vida, y esa es la única razón por la que él justifica que se pueda producir una resistencia, una rebelión contra el Estado, cuando el Estado no nos garantiza la vida. Pero lo importante es esto, ¿no? Es decir, Hobbes tiene en cuenta que la guerra es nuestro horizonte existencial, en un sentido distinto en el que lo teorizó, perdonen este matiz de profesor de filosofía del derecho, echo de menos las aulas y me sale de vez en cuando irme por las ramas de las clases de historia de las ideas jurídico-políticas, que lo teorizó Heráclito cuando explicó que la realidad es conflicto. Pero cuando Heráclito, y eso se ha traducido muchas veces, que la guerra es la madre de todas las cosas, ¿no? Polemos. Heráclito, y eso lo explicó muy bien Agustín García Calvo, creo, Heráclito no está hablando de la guerra, está hablando de otra cosa distinta. Heráclito lo que dice es que siempre que hay dos, hay conflicto, e incluso que hay conflicto con uno mismo. Uno mismo entra en conflicto en sus diferentes papeles y funciones sociales. Lo explicó San Agustín en aquel pasaje precioso, yo soy dos y estoy en cada uno de los dos, y lo ha explicado la poesía y la música, pues tienen ahí a Rimbaud, tienen ahí a Moustaki, tienen ahí a Pessoa, explicando que yo soy otro, ¿no? Y por lo tanto, si yo soy otro, otros, estaré en conflicto. Otra cosa es que los conflictos solo se puedan resolver mediante la eliminación o el aplastamiento
del otro, ¿no? Entonces sí hablamos de la guerra, pero es distinto, ¿no? Yo creo que ese matiz es importante cuando se nos dice el horizonte existencial es un horizonte en el que la guerra es inevitable y que está detrás de una parte, eso lo sabe el profesor Vilanova mucho mejor que yo y seguramente una parte de ustedes, que está detrás de aquellas concepciones de, si me permiten la broma, de realpolitik, que nos dicen que, bueno, en todo caso sí, la guerra civil es evitable dentro del Estado y para eso hacemos una cesión, un monopolio de la violencia en manos del Estado, que se convierte en un monopolio legítimo porque nos salva y permite que las libertades de cada uno conjuguen con las de los otros, pero cuando hablamos de las relaciones entre los Estados, ahí ya no reaparece el horizonte de guerra civil, de guerra entre los Estados, porque ya, como decía Hegel, no hay pretor entre los Estados. No hay a quién darle ese monopolio. Los Estados no van a hacer cesión de aquello que les constituye, que es la soberanía. Y por lo tanto, de una u otra manera, la guerra es inevitable. Es quizá en ese sentido en el que a muchos de nosotros nos ha preocupado un discurso del señor Borrell en el Colegio de Europa en Brujas, en el que efectivamente habló del horizonte existencial de la guerra y de la necesidad de que los europeos salgamos de nuestro sueño. Eso estaba ya escrito por él en un ensayo en Études géopolitiques en marzo de este mismo año, 2022, para salir de nuestro sueño en el interregno de la guerra de Ucrania, aprovechar la guerra de Ucrania para despertar a la realidad geopolítica en la que la guerra es un horizonte que tenemos que pensar y tomar en serio. Y claro, frente a la guerra, como aseguró en la conferencia que dio en la Fundación Carlos de Amberes, si no recuerdo mal, también en este mes de octubre, frente a la guerra no sirve el soft power. Frente a la guerra hay que tener hard power. Es decir, frente a la guerra lo que tiene que haber es, de una parte, autonomía energética, si es posible, autonomía defensiva y, desde luego, rearmarse. En ese Zeitenwende que se dice que vive ahora la República Federal Alemana, ¿no? Un tiempo de cambio, ¿no? En el que algunos de los principios sobre los que se sostenía una concepción del papel de Alemania después del horror de la Segunda Guerra Mundial era una, digamos, más o menos abierta concepción pacifista, más presente en algunos movimientos que en otros, pero en fin, común, que significaba renunciar a tener un ejército poderoso, un ejército que pudiera intervenir en el exterior y sobre todo renunciar a armarse, ¿no? Que significaba también en el giro renunciar a la energía nuclear, renunciar a los combustibles fósiles, etcétera. Decía, vivimos un tiempo de cambio en el que un gobierno con una coalición en la que están presentes los verdes, como se ha reiterado en estos meses, abandona esos principios, ¿no? Y acepta, parece aceptar el horizonte, aunque sea regañadientes, el horizonte existencial de la guerra, entre otras cosas, como consecuencia del error que habrían cometido al mantener una dependencia energética de Rusia, que permitía, que daba a la Federación Rusa un arma extraordinaria para frenar cualquier respuesta al acto de agresión que ha supuesto la invasión en Ucrania. La agresión, hay que recordar, es un crimen desde el punto de vista de la Carta, un crimen internacional, y a los sucesivos crímenes de guerra, a mi juicio, más que suficientemente documentados, que han cometido las tropas rusas en Ucrania, porque, insisto, en un
En un contexto de guerra los derechos humanos se evaporan. Es verdad que hemos intentado inventar algo para paliar eso, es lo que hemos llamado el jus in bello, y que conocemos todos como derecho internacional humanitario, ¿no? Desde aquella reflexión de Henri Dunant, el fundador de Cruz Roja, que se da cuenta de que la guerra es el mal peor, el peor azote de la humanidad, como dicen los redactores de la Carta de Naciones Unidas, y que hay que tratar al menos de reducir las violaciones de derechos básicos que se producen en la guerra, si es que ello fuera posible. Lógicamente, en la medida en que las guerras, de un modo creciente, ya con la utilización de armamento nuclear en Hiroshima y Nagasaki, pero también con los bombardeos como el de Dresde y acciones similares que realizaron las tropas alemanas y japonesas, la guerra no es un fenómeno entre contendientes, sino que la población civil se convierte en una herramienta de la guerra, crecientemente. Y en ese sentido, claro, los crímenes se multiplican, ¿no? Por tanto, hablar de derechos humanos en un contexto en el que no hay paz es digamos, contradictorio, ¿no? Lo que nos preguntamos es si el restablecimiento de los derechos, de esos derechos que han sido violados de modo terrible en estos meses en Ucrania, hay que recordar que también se violan en otros conflictos a los que no miramos, y también en otros escenarios que no son de conflicto, pero a los que nos negamos a mirar. Quizá el caso más aparatoso sea el de la situación de las mujeres en Afganistán, pero no es el único, ¿no? Donde hay una situación de ausencia radical de los derechos de las mujeres, de la mitad de la población, impuesta por un régimen fanático, ¿no? El régimen talibán, ¿no? Pero la pregunta es, para acabar con eso, ¿qué hacemos? ¿Acabamos con la guerra o la guerra, ayudar a Ucrania en la guerra es la manera de defender los derechos humanos? Y la pregunta, y no trato de llamar la atención a nadie, la pregunta es complicada, no se puede responder con el simplismo de como la guerra es todo mal, pues nada, lo importante es que cese la guerra, que se rinda Ucrania o que matemos a Putin o aniquilemos al ejército ruso, como llegó a decir el alto representante de la Unión Europea, que debiera ser el exponente de la diplomacia, de una de las diplomacias, salvada la del Vaticano, más refinadas del contexto en el que vivimos, ¿no? Y dice que si Putin utiliza armas, la Unión Europea va a aniquilar, y no solo la OTAN, va a aniquilar al ejército ruso. Si ese es nuestro planteamiento, y por tanto nuestro planteamiento es armarnos más que los otros para utilizar ese elemento de disuasión que nos retrotrae a la época de la mutua destrucción asegurada como garantía de la paz, que es lo que explica de manera tan irónica, incluso cruel, Kubrick en una película que todos ustedes recordarán, en Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Hay otras muchas películas también con eso. Pues la pregunta sigue en pie, ¿no? Nosotros, para defender los derechos humanos, tenemos que seguir una vía que mantenga la guerra hasta la derrota del otro, sabiendo que ese no es un escenario realista. Que ese escenario es muy difícil que se dé. La derrota total de Ucrania o la derrota total de la Federación Rusa, que algunos ven inminente, pero que no parece que sea cosa tan fácil como algunos piensan, ¿no? En realidad todos sabemos que antes o después tendrá que haber algún tipo de negociación y que probablemente en esa negociación, como en todas,
ambas partes tienen que ceder, aunque una de ellas tenga toda la razón del derecho detrás. Ucrania tiene toda la razón del derecho porque ha sido invadida, y la guerra de Ucrania es una guerra de legítima defensa, que es la única que Naciones Unidas contempla como excepción a la prohibición de la guerra, la legítima defensa. Nadie puede discutir que, con todo lo que se pueda decir sobre elementos de provocación, lo que queramos discutir, nadie puede decir que Ucrania está actuando en legítima defensa. ¿Cómo debemos defender nosotros a Ucrania? Yo creo que en un reciente manifiesto firmado por algunas personalidades en Italia, en el diario Avvenire, un negociado para la paz, se publicó el 18 de octubre y lo pueden ustedes encontrar en Internet, se han hecho algunas propuestas para tratar de negociar la detención de la guerra, y eso me parece una condición para seguir hablando de derechos. En ese contexto, la Unión Europea está tomando en serio la universalidad de los derechos. Uno de los puntos más discutidos, lo recuerdan ustedes y está aludido en el texto que les he distribuido, es que la Unión Europea por primera vez puso en marcha, después de 20 años, un instrumento de protección excepcional pensado para situaciones de crisis en las que haya un desplazamiento masivo de población que requiera protección de carácter humanitario. Eso lo hemos hecho con los ucranios y además con una generosidad que incluso algunos estados han utilizado en la dialéctica interna de la Unión, y me refiero, como saben ustedes perfectamente, a Polonia y a Hungría, que han exhibido esa capacidad, esa voluntad política de acoger refugiados ucranios, de esos millones que han tenido que huir de su país, en claro contraste con lo que hemos hecho con los sirios, con los afganos y con otros grupos humanos que huyen de situaciones similares, ¿no? Pero que no tienen la característica de ser directamente enemigos de Putin, nuestro enemigo. Yo no creo que haya en eso un prejuicio racista, como algunos han dicho, ¿no? No es que los ucranianos, como son caucásicos, son blancos, son más blancos que nosotros en realidad, pues entonces sí, los sentimos como nuestros, ¿no? Mientras que los demás, como no tienen esas características etnoculturales, pues son menos sujetos, como en lo de Orwell, ¿no? Yo creo que más bien los tiros van por otro lado, van por un enfoque geopolítico, es decir, no, Ucrania tiene un papel que no tienen otros contextos de crisis, los rohingyas o los yemeníes o los afganos o los sirios, ¿no? Por mencionar solo algunos, ¿no? Lo que está claro es que la Unión Europea aquí ha instalado un doble rasero. Hemos concedido esa protección, que en el fondo es una protección incluso a los efectos mucho más potente, por rápida, por urgente y completa, que el mecanismo de protección que supone el derecho de asilo y la protección internacional suplementaria, y en una manera en que no hemos concedido a ningún otro país con condiciones de guerra como mínimo similares, si no peores, a las de Ucrania. En realidad, ese doble rasero existe también en el ámbito en el que yo me muevo preferentemente, donde he estudiado y sé un poco más, en el ámbito de las políticas migratorias y de asilo, y el ejemplo más claro es el giro emprendido por Dinamarca, un país que todavía hay mucha gente que sigue pensando que responde a lo que se cuenta en la serie Borgen, por lo menos en la serie Borgen hasta la última temporada, ¿no? Porque en la serie Borgen de la última temporada viene el realismo. Viene el realismo a propósito de qué pasa con el petróleo
¿Y qué pasa con esa posesión que es danesa, pero que ellos quieren ser independientes y en todo caso administrarla porque es de su territorio de soberanía, ¿no? Y ahí la protagonista, nuestra admirada ministra liberal, resulta que se mueve en un terreno mucho más complicado y menos simplista de la heroína que vimos en temporadas anteriores, ¿no? Bueno, esa Dinamarca, que está gobernada por una coalición en la que, como está sucediendo en otros países y las elecciones suecas, todo esto lo conoce el profesor Vilanova y seguro que ustedes también mucho mejor que yo, han dado un vuelco en ese sentido, ¿no? El gobierno de derecha democrática, es un gobierno de derecha democrática, está sostenido por un partido que es de extrema derecha. Aunque el partido que más votos obtuvo fue el socialdemócrata, ¿no? Y ahora tenemos aquí al lado en Italia pues un experimento en el que en el ámbito de la batalla cultural, que no es el adorno cultural, porque toca la concepción que tenemos de reconocimiento del otro, resulta que las posiciones son de echarse a temblar. Basta leer las declaraciones de los titulares de ministerios como el Ministerio de Familia, recién creado, o del propio presidente del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados italiano, ¿no? Por no hablar del vicepresidente Salvini. Todos sabemos qué política de inmigración y qué política de reconocimiento de derechos profesa, ¿no? Dinamarca ha rizado el rizo, y con esto ya doy paso al último punto. Dinamarca ha rizado el rizo en un extremo en el que el gobierno del Reino Unido le tomó la delantera, pero como luego el gobierno del Reino Unido está sumido en un caos difícilmente comparable, pues parece que ha retrocedido. Ese rizo, es decir, sostener algo que ya hace mucho tiempo, lo que pasa es que la memoria de todos nosotros es flaca, que ya hace mucho tiempo propuso el presidente Aznar en el Consejo Europeo Extraordinario de Sevilla, que es llevar fuera de territorio europeo los centros de selección de quienes tienen derecho a llegar a la Unión Europea como refugiados y quienes son, adviertan el adverbio, simplemente inmigrantes y por lo tanto no se pueden beneficiar de eso. Eso ya se frenó, si no recuerdo mal, en esa cumbre por obra de Francia, entre otros, aunque Italia estaba en la misma línea que España, ¿no? Y ahora Dinamarca y el Reino Unido la han recuperado con la teoría que han sostenido con mucha fuerza, la sostenía también esta fugaz premier británica Liz Truss, de encomendar esa tarea a un país con unas credenciales en materia de respeto de los derechos humanos como mínimo cuestionable. Concretamente, los ejemplos eran Uganda y Ruanda. Y entonces lo que el Reino Unido se proponía, pero en realidad ya era una propuesta que se había discutido en el Parlamento danés y que en cambio el gobierno danés sigue con ello, adelante sin que la Unión Europea diga una palabra, que consiste en decir todo solicitante de asilo a Dinamarca será enviado a este país y ahí es donde se examinará si tiene las condiciones y por lo tanto si puede venir aquí. Ya me dirán ustedes la fiabilidad de Uganda o Ruanda para realizar esa tarea cuando, si yo no recuerdo mal, no son ni siquiera signatarios de la Convención de Ginebra y del Protocolo de Nueva York, ¿no? Y es una violación groserísima de una norma que es derecho de la Unión Europea, porque hemos ratificado, todos los estados de la Unión Europea hemos ratificado el Convenio de Ginebra del Protocolo de Nueva York. Y es vaciar el derecho a asilo directamente. Vaciar. Es decir, no, estas personas pues que se encarguen de ellos otros. Eso tiene que ver, déjenme esto antes de pasar al último punto, eso tiene bastante que ver con una discusión que se produjo
en el seno de la cumbre de Madrid, en la que se debatió el nuevo concepto estratégico de la OTAN y en el que a regañadientes, pero al fin salió el objetivo de controlar los riesgos que vienen del flanco sur. La OTAN está preocupada por otros escenarios, evidentemente, y más en el contexto de la guerra de Ucrania, ¿no? Pero ¿cómo se justificó eso? Y el impulsor, el principal Estado impulsor de que entrara esa preocupación en la agenda era España, creo que no se puede discutir. ¿Cómo se justificó? Pues se justificó con un escenario que es real, y es que en los próximos años, eso las agencias internacionales, no las ONG, hablo del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ¿no? han puesto de manifiesto, y es que la transformación de los hábitos naturales en buena parte, por ejemplo, del continente africano, va a producir desplazamientos masivos y forzosos de población. Y el argumento es que esos desplazamientos van a presionar sobre el flanco sur de la OTAN, que somos nosotros, y que, por lo tanto, hay que precaverse frente a ese riesgo, ¿no? Yo no niego que el fenómeno probablemente más importante desde el punto de vista de los desplazamientos forzosos en los próximos decenios va a tener relación con eso, probablemente sí. Lo que discuto es que esa gente llegue aquí a Europa, porque la mayor parte de ellos donde llegan es a los países vecinos, lo cual tampoco quiere decir que nos podamos desentender, porque esas crisis acaban repercutiendo sobre nosotros. Pero la manera de prever ese riesgo es convertirlo en una amenaza para nuestra seguridad. Yo creo que no. Y creo que en eso se equivoca también el alto representante Borrell cuando ha girado de lo que él en un artículo también muy discutido en política exterior llamó modelo Sinatra, haciéndose gracia a él mismo por aquello de My Way, es decir, Europa lo que necesita es un camino propio, y ahí quién le va a decir que no, pues por supuesto, ¿no? Pero de ahí ha girado a reconocer que la autonomía desde el punto de vista defensivo de Europa es un ensueño, una ensoñación. Nosotros solo podemos tener asegurada nuestra defensa bajo el paraguas de la OTAN. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar digamos, a la unidad de concepción estratégica de la OTAN, y eso significa, en mi opinión, y ya sé que con esto voy a decir algo que puede parecer exento de matices y estoy dispuesto a matizarlo, eso significa supeditarse a los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos. Quien más contribuye en la OTAN, eso lo tenemos todos claro, es Estados Unidos, y en estos momentos, y en eso, salvando las inmensas distancias que hay entre el presidente Trump y el actual presidente Biden, ambos los dos los tienen claro. Es decir, su escenario es la competencia con China por la hegemonía mundial, y en ese sentido, pues la OTAN es un elemento de presión que en este momento está jugando en un terreno en el que China está practicando una política, pues no me meteré en ese jardín, que lo conocen ustedes mucho mejor que yo, una política de a ver qué pasa, porque al final voy a beneficiarme yo. De momento que se está beneficiando, sobre todo, creo, se puede decir, Estados Unidos, porque está vendiendo más gas licuado que nunca, somos más dependientes que nunca de sus exportaciones, y, por supuesto, desde el punto de vista de la impresionante industria de armamento, se está haciendo caja, y caja en serio, ¿no? Aparte de experimentar, que siempre es importante, ¿no? De manera que el alto representante ha pasado del modelo Sinatra al modelo del amigo americano, ¿no? Y en lugar de sostener ese ideal de que no podemos ser ni una colonia americana ni una colonia china, pues parece que nos inclinamos más bien a ser un secundario de la estrategia norteamericana. Termino. Decía antes que desde el punto de vista de
del objetivo de universalidad de derechos, un requisito es una paz, una situación de paz justa, es decir, una paz con derechos. Una paz con derechos supone asegurar los derechos de todos, tomárselos en serio, tomarse en serio los derechos de los otros amenazados, ¿no? Yo creo, sinceramente, que la Unión Europea no está en esa línea. Y cuando digo la Unión Europea tendría que matizar mucho, porque hay instituciones de la Unión Europea que sostienen y defienden el Estado de Derecho y sería injusto no reconocerlo. Sostienen y defienden el Estado de Derecho el Parlamento Europeo en muy gran medida, aunque no tiene la capacidad de decisión y la capacidad legislativa plena que debiera tener. Sostienen y defienden el Estado de Derecho y realizan una función de control inestimable los dos grandes tribunales europeos. El Tribunal de Luxemburgo para las libertades fundacionales de la Unión y la Corte o Tribunal de Estrasburgo, que es del Consejo de Europa, como saben ustedes también como yo, pero que hemos hecho nuestra, ¿no? Sostienen el Estado de Derecho en la Unión Europea agencias como la OLAF, la Agencia Antifraude, que ha hecho un informe durísimo y yo creo que es muy importante sobre las disfunciones y funciones negativas de Frontex, de la Agencia Europea de Fronteras. Eso se ha conocido hace una semana. Aunque, bueno, había datos sobre eso por parte de organizaciones no gubernamentales. Sostienen y defienden el Estado de Derecho en Europa y los derechos humanos una parte importante de su sociedad civil. Aunque estemos hablando todo el rato de un giro hacia el populismo radical extremo de derecha contrapesado por un cierto populismo radical de izquierda, lo cierto es que una parte importante de la sociedad civil en Europa se organiza y actúa por los derechos, impulsa actuaciones de las administraciones regionales y municipales, por ejemplo, iniciativas de las ciudades o de regiones autónomas, ¿no? De manera que no es justo echar a la Unión Europea como responsable toda esta, digamos, todo este doble lenguaje respecto a la proclamación de la prioridad de garantía de los derechos a través de los mecanismos del Estado de Derecho y de garantía de los derechos de todos en todo el mundo, y luego una actuación que dice Europa primero. Estamos siempre criticando el America First de Trump, estamos siempre criticando los franceses primero de Le Pen o los italianos primero de Salvini y no criticamos eso de los europeos primero. Naturalmente que hay que cuidar por los intereses europeos, pero eso no puede significar abandonar bienes comunes y abandonar los derechos de los otros. Siento la extensión de la intervención. Muchas gracias.